Esta semana vamos a hablar sobre la morfología. Y la morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Antes estudiamos la estructura de las oraciones. Ahora vamos a enfocarnos en las palabras. Y una palabra se define como un elemento que ocurre entre dos pausas. Y las palabras son compuestas de morfemas, y las morfemas son las unidades mínimas que tienen significado. Así que podemos dividir las palabras en morfemas para ver el significado de cada parte de una palabra. Y el estudio de la morfología es importante porque se puede crear diferentes palabras a partir de un mismo morfema léxico. Y un morfema léxico refiere al concepto general de la palabra. A veces lo llamamos la raíz. Y las morfemas de una palabra nos indican qué tipo de palabra es. Vamos a ver algunos ejemplos, pero hay muchos ejemplos en el libro y tienen explicaciones y etiquetas, así que no he puesto tantos ejemplos aquí. Pero podemos clasificar los morfemas. Un morfema ligado es un morfema que es parte de una palabra y que no puede ser palabra sí mismo. Por ejemplo, con hablábamos tenemos 4 morfemas y ninguno de estos morfemas puede estar solo como palabra. Es que no tendría significado. O sea, tienen significado, pero tienen que estar juntos para ser una palabra. Entonces, habl es el morfema léxico de esta palabra. Es decir, que tiene la idea general de la palabra entera. Y la idea general es hablar, ¿no? Entonces, esto significa que la palabra tiene que ver con hablando. Morfemas libres son morfemas que son autónomos, es que ya son palabras en sí, no necesitan estar conectados a otros morfemas para formar una palabra. Morfemas ligados tienen que conectarse a otros morfemas para hacer una palabra, pero morfemas libres no. Entonces, mal, por ejemplo, no podemos dividir mal para tener más morfemas. Es que mal, esas 3 letras son el morfema. Lo mismo con árbol, este, ese, etc. Morfemas derivativos añaden nuevos significados al morfema léxico de una palabra. Por ejemplo, en casucha, el morfema léxico es cas porque nos dice de qué trata la palabra. Es sobre una casa. Pero uch es el morfema derivativo porque indica que estamos hablando sobre una casa de mala condición física. Y la A al final es un morfema flexivo. Un morfema flexivo expresa una relación estructural. Por ejemplo, género y número. Otro ejemplo con perros, la O significa, pues primero, per es el morfema léxico que indica que estamos hablando sobre ese animal que llamamos un perro. La O indica masculinidad y la S indica pluralidad. Y estos dos morfemas, la O y la S, son morfemas flexivos porque expresan esa relación estructural. Otro ejemplo con comeremos. Com es el morfema léxico porque indica que la palabra es sobre comer, pero tenemos 3 morfemas más. La E
indica que este es un verbo ER, básicamente. El morfema re indica que esta palabra está en el futuro, indicativo y perfectivo. Entonces nos ubica en el tiempo y nos indica el modo y aspecto. Y el morfema mos indica que estamos hablando en primera persona plural. Y añadir morfemas que indican relaciones estructurales, como apenas hicimos, se llama la flexión. Y también podemos clasificar los tipos de morfemas según su ubicación en una palabra. Por ejemplo, los prefijos aparecen al inicio de una palabra, como el morfema anti en antitético, o des en deshacer, o in en ingrata. Estos son prefijos porque aparecen al inicio. Los sufijos aparecen al final de una palabra, y no necesariamente al justo final, pero después del morfema léxico. Entonces con abogado, el morfema ad aparece al final. Con pacificar y ficar aparece al final, y casamiento, también miento, al final. Los prefijos y sufijos se pueden clasificar bajo el nombre afijos, que es el nombre general para los morfemas que se agregan a las palabras, a morfemas léxicos. Y los morfemas que se usan pueden variar según el tipo de palabra o el tipo de morfema léxico u otros morfemas que tenemos en la palabra. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos hacer el plural, algunas palabras toman una S al final, pero otras una ES. Entonces, S y ES, esos morfemas son alomorfos porque son dos realizaciones posibles del mismo morfema que indica pluralidad. Lo mismo con la raíz de una palabra. Podemos tener alomorfos en el morfema léxico. Por ejemplo, en piens o pens, que tenemos en la palabra pensar, o piensen, pienso, estos dos morfemas léxicos vienen del mismo morfema, que indica que la palabra es sobre pensar, pero el morfema léxico cambia, depende de la persona que está pensando, ¿no? Entonces, tenemos dos alomorfos, pens y piens. También con el afijo es el prefijo que usamos para indicar negación. En muchos casos usamos una I o IR, y en otros casos IN. Entonces cambia, depende de la palabra. Entonces estas variaciones se llaman alomorfos y es análogo a lo que hablamos con alófonos. Es el mismo concepto, pero aquí estamos hablando de morfemas, variedad entre los morfemas digo, en vez de variedad entre los sonidos.